Es curioso cómo es que seguimos pensando que niñas, niños y adolescentes están seguros en sus hogares y en las escuelas y por lo tanto nos desconectamos pensando que todo ocurrirá en automático, todo será positivo, pero la realidad es otra. Bienvenidos a nuestra emisión de esta semana en que hablaremos sobre un tema que está generando controversia. ¿Deben prohibirse los celulares en las escuelas? Pero aún más allá, nosotros queremos dirigirnos a un tema igual de importante. ¿Qué pueden hacer las escuelas para evitar el uso en exceso del celular por parte de los alumnos? Y de entrada te preguntamos si tú, papá y mamá, consideran que en la formación digital de sus hijos están en sintonía, en pleno acuerdo con las escuelas en este tema o cada parte lleva sus medidas por separado, si es que las toman. La mayor parte del tiempo que tu hijo está en casa o en la escuela lo hacen utilizando las pantallas, ¿cierto? Y ya sabes, no siempre es de la mejor manera. En los salones de clase hay distracciones y luego en el recreo se convierten en un refugio de cada uno con su celular. Las relaciones sociales y el juego van a la baja. Si bien los estudios indican que el confinamiento por la pandemia guió el comportamiento de muchos al uso excesivo del celular, debemos revertir la situación y organizarnos desde y con las escuelas. En diferentes países se ha prohibido el uso de los dispositivos, sea en clase, en los pasillos o en los recreos, tanto en escuelas privadas como públicas. ¿Esta medida es la mejor opción para la educación de nuestros hijos? ¿Cuál es el papel de las familias en este cambio? Son preguntas pertinentes que deben ser analizadas en cada hogar y en un espacio más amplio que incluya a las autoridades. La afectación al rendimiento académico y las dificultades de concentración en una clase o bien en un contenido de 20 o 30 minutos son ya un problema, pues tus hijos se han acostumbrado a videos muy cortos que pueden ir cambiando en forma infinita sin profundizar en nada. No hay duda de que ha cambiado la manera de consumir productos informativos y tampoco de que a nuestros hijos pues los va amoldando cada vez más las redes sociales en su forma de consumo. Claro, a menos de que tú intervengas con un plan de crianza digital. Los riesgos están todo el tiempo en internet y eso ya lo sabemos. Y entonces, ¿qué hacen las escuelas y qué hacemos como padres en casa? Por ejemplo, Francia fue uno de los pioneros con una ley desde 2018 que busca mejorar la concentración y la convivencia entre los estudiantes. Italia ha aplicado medidas similares, permitiendo los dispositivos solo para fines educativos y bajo la supervisión de un adulto. En Suecia, las escuelas han optado por equilibrar el uso digital con actividades más sociales. En China, la prohibición busca combatir la adicción digital y en Brasil se prohibieron tanto en escuelas privadas como públicas. ¿Qué nos hace falta para organizarnos aquí en México? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad y como país. Es verdad que el tema no es sencillo porque en el caso de las escuelas privadas tienen sus propias reglas de trabajo y hay unas más abiertas que otras, o bien se sigue pensando que no les toca el tema si no es en la casa y es con los padres y las madres. Si bien también es cierto que en sus programas de estudio algunas escuelas les entregan una tableta para que ahí hagan todas sus actividades, es decir, los tienen metidos en las pantallas aprendiendo. Algunas escuelas no intervienen hasta que algo pasa en la comunidad y entonces voltean a ver el asunto. Muchas solo están viendo la punta del iceberg, pero en el fondo lo que hay es una afectación emocional que no se atiende. La comunidad tiene problemas que tenemos que atender. Es un mal que está circulando entre los salones, todos los espacios del plantel, pero no se incluye a los padres. O bien, los papás saben que hay un conflicto, que algo pasa, y no se organizan ni buscan a la escuela para atender, o mejor aún, para prevenir. En Olayo Conecto pensamos que la responsabilidad es compartida, y esto significa compartida, no cada quien por su lado. Las escuelas tienen la responsabilidad de ofrecer alternativas que mantengan a los estudiantes activos, motivados y conectados con sus estudios y con la comunidad. Qué importante es estar conectados entre amigos, ¿no creen? Ahora, algunas ideas son los clubes de lectura, talleres de arte y música, creación de espacios para juegos de mesa durante los recreos. Qué padre sería esto, ¿no? O bien impulsar la actividad física en equipo, los juegos de destreza, la creación de huertos escolares o proyectos ecológicos. La preparación de una receta para que todos coman, todos prueben estas delicias que están preparando entre ellos. Sí, se requiere esfuerzo y creatividad, pero solo así vamos a ganar la batalla. Imaginemos una escuela con espacios para platicar de ciertos temas, de clubes de conversación en inglés, talleres de creatividad y todo ello sin celulares.
Uno de los objetivos es reconectar a la comunidad, que haya experiencias fuera de las pantallas, que la socialización ocurra en forma presencial. Y los especialistas de las escuelas pueden ofrecer espacios a los padres para pláticas de crianza digital e intercambio de experiencias. Parece utópico, pero es necesario. De otra forma, hay que replantear cuál es la vocación de las escuelas. Y en el caso de las escuelas públicas, el gobierno debe ser un motor para que las cosas sucedan. Debe de impulsar, debe de apoyar, ¿cierto? Si hay cambios acordados con las escuelas, entonces padres y madres deben acompañar esta desconexión digital. Podemos establecer en casa horarios sin pantalla, crear rutinas donde haya tiempo para conversar, leer juntos o salir al parque. Siempre hay que poner límites que delimiten el campo de acción en el que están tus hijos. Eso también les da seguridad de qué y dónde hacerlo. Obvio, también es importante dar el ejemplo, dejando el celular a un lado durante las comidas o antes de dormir. Mucho lo hemos dicho aquí o lo han escuchado ustedes. ¿Cuál es la motivación que requerimos como papás para ponerlas en marcha? ¿Qué pasa? ¿Que tiene que haber algo grave? Siempre es mejor anticiparse al riesgo. Así que prohibir los celulares es la vía. ¿Creen ustedes eso? Cuando eso pasa, algo no anda bien. En quienes deben de tener la casa en orden, estamos siendo rebasados. ¿Se dan cuenta? En Hola Yo Conecto pensamos que la clave no está en prohibir la tecnología, sino en enseñar a usarla con equilibrio. Los niños van a crecer con pantallas toda su vida. Y que en el caso de las escuelas, el acompañamiento conjunto es esencial para que esta medida tenga éxito. Papás y mamás somos la primera generación que educa en digital y por tanto tenemos la referencia de cómo era antes y cómo es hoy, cómo es la convivencia en este momento y cómo es la forma de aprender, los límites que tienen que aplicarse en el uso de los celulares y las oportunidades para redescubrir en la convivencia y en la creatividad la manera de hacer una conexión familiar. Como padres debemos ser parte activa de este cambio, proponiendo actividades y acompañando a nuestros hijos con amor y con paciencia. Ahora, si tienen alguna experiencia o propuesta para enriquecer la vida escolar libre de pantallas, queremos leerte, compártenos tu opinión y nos encantará compartirte la nuestra.